Hola a todos, soy Sergio, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de 5 errores que cometen mis estudiantes de español con mucha frecuencia. Número uno: omisión del artículo determinado antes del nombre. Escucho muchas veces frases como me gusta pizza, manzanas son mi fruta favorita, playas de España son muy bonitas, españoles son simpáticos. Se pueden entender perfectamente, pero no suenan nada natural y restan mucha naturalidad a vuestro discurso. Así que recordad, es necesario el artículo determinado en estos casos, cuando hablamos de forma tan general. Me gusta la pizza. Las manzanas son mi fruta favorita. Las playas de España son muy bonitas. Los españoles son simpáticos. Número 2: sentir, sentirse. Muchos estudiantes utilizan de forma equivocada estos dos verbos y es comprensible, ya que en inglés, por ejemplo, solo se utiliza normalmente el verbo to feel, pero en español utilizamos la forma pronominal sentirse y la forma no pronominal sentir. La diferencia es muy fácil. La forma pronominal sentirse se utiliza para hablar de estados emocionales y la forma no pronominal sentir se utiliza para hablar de emociones o sentimientos. Podemos decir, me siento triste o siento tristeza, que es lo mismo. Me siento alegre o siento alegría. Me siento cansado o siento cansancio. Me siento feliz o siento felicidad. Es mucho más común utilizar la forma pronominal en estos casos, pero nunca podemos utilizar un sentimiento con la forma pronominal. Me siento felicidad, me siento tristeza, me siento alegría o siento feliz. Siento feliz no es correcto, siento triste no es correcto. Es importante respetar esta norma: sentirse estados emocionales, sentir sentimientos o emociones. Número 3. Muchos estudiantes me dicen, es mi primer tiempo en España o es mi primer tiempo en una clase de español. En este caso, la causa del error es una traducción literal del inglés. Time se puede traducir como tiempo en otros contextos, pero en este contexto específico no es posible. En este contexto utilizamos la palabra vez. Es mi primera vez en España. Es mi primera vez en una clase de español, etc. Número 4. Muchos estudiantes dicen soy o estoy suerte. Intentan traducir literalmente la frase I am lucky. Y puedo entender esta frase, pero no es correcta ni natural. Suerte no significa lucky, realmente significa luck. En español es mucho más común utilizar el verbo tener y la palabra suerte. Tengo suerte, tienes suerte, tenemos suerte. Otra opción más cercana a la traducción literal de I am lucky es soy afortunado, pero en el habla cotidiana es bastante más común decir tengo suerte. Tengo mucha suerte por haber conocido a mi mejor amigo, por ejemplo. Y finalmente, y muy común, la diferencia entre necesitar y tener que. Muchos estudiantes me hablan de su trabajo y me dicen, trabajo en casa normalmente, pero ayer necesité ir a la oficina. Entiendo perfectamente lo que quieren decir, pero no suena natural. En estos casos es mucho más natural y correcto utilizar el verbo tener que, ya que ir a la oficina, más que una necesidad, se considera una obligación, un deber impuesto por la empresa, por tu jefe. Ayer tuve que ir a la oficina, aunque normalmente trabajo en casa. Necesitar es algo más intenso, algo más, una necesidad más personal, más importante. Necesito comer sano para sentirme bien. Tener que está más relacionado con las obligaciones. Bueno, espero que os haya
ha gustado este vídeo, espero que os haya servido para algo y que no cometáis estos errores en el futuro, ya que restan mucha naturalidad, como he dicho, al discurso. Si os ha gustado el vídeo, hacedmelo saber en los comentarios y suscribíos si queréis más contenido como este. Un saludo y hasta pronto.